Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bien, en esta tarde vamos a ver que los verdaderos hijos de Dios reflejan la misericordia que han recibido. Antes de profundizar bien lo que es el término misericordia, todos sabemos que es miseria y cordia, ¿cierto? La miseria y el corazón. La misericordia de Dios sobre nosotros es que Él nos vio a nosotros y Él puso su corazón en nuestra miseria y nos rescató de nuestra pasada y vana manera de vivir y nos hizo sus hijos. Nos rescató de quienes éramos antes y nos trajo al reino de su amado Hijo. Pero Él también quiere que esa misericordia que un día puso en nosotros, ahora también se refleje en nosotros hacia otros. Este sermón del monte, que incluye capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, más que un mapa para llegar al cielo, es realmente un espejo en el cual nos tenemos que reflejar nosotros. Porque el sermón del monte no nos enseña cómo ir al cielo. El sermón del monte realmente es una demostración de cómo son los verdaderos hijos de Dios. De eso se trata el sermón del monte. De hecho, si miramos el versículo clave de este sermón, que es el versículo 20 de este capítulo 5, Jesús dijo en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús lo que está haciendo aquí en el Sermón del Monte es enfrentarse con los religiosos. Los religiosos de aquel tiempo, los escribas, los fariseos, los saduceos, también incluidos, ellos estaban enseñando que la salvación era por obras, que es lo que enseñan muchos grupos sectarios, que es lo que enseña en el día de hoy también la Iglesia Católica, por ejemplo, que tú puedes ser salvo, que tú puedes ir al cielo por tus buenas obras, que tú te ganas tu salvación con tu esfuerzo, siendo bueno, cumpliendo los sacramentos, yendo a peregrinaciones y haciendo distintas cosas, tú te puedes ganar el cielo. Eso era lo que ya enseñaban en aquel tiempo los religiosos de Israel. Se habían, lamentablemente, desviado rotundamente de lo que era la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo dice que a menos que tu justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no puedes entrar en el reino de los cielos. Ellos decían que se podía ir al cielo por buenas obras. Jesús dice no es por buenas obras. Ya el profeta Isaías en el Antiguo Testamento dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Aún nuestros mejores esfuerzos son nada delante de Dios y aún son trapo de inmundicia. Pablo, hablando del esfuerzo de los religiosos en Romanos capítulo 10, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué habían hecho los religiosos y qué estaban enseñando al pueblo de Israel? Que podían ser salvos por obras, por cumplir la ley. Pero el Señor Jesucristo dice, eso es imposible porque todos hemos pecado. Todos somos pecadores y es imposible que un pecador logre vivir perfectamente santo. Es imposible. Por eso que lo que necesitamos nosotros para poder entrar al cielo es una justicia mayor. Y la justicia mayor es la que Cristo logró en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, Él pagó tu culpa de pecado. Cuando Él murió en la cruz, murió por ti, en lugar tuyo, en el lugar de todos nosotros. Y si tú crees que eres pecador, si tú crees que Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados, y le pides al Padre la salvación por la fe, Él te va a dar gratuitamente la salvación y el perdón de tus pecados. Esa es la justicia que necesita todo ser humano para poder entrar en el reino de los cielos. No te la puedes ganar por tu esfuerzo. El que lo hizo todo para que tú puedas ser salvo fue el Señor Jesucristo. Y Él ya lo dio todo en la cruz para que tú puedas ser salvo.
Pensemos también en Juan capítulo 3, cuando el mayor de los eruditos del pueblo de Israel, que se llamaba Nicodemo, ¿recuerdan? Vino a hablar con Jesús de noche y Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Y al parecer el Señor Jesús, un poco impresionado, le dice, pero ¿cómo tú, si eres el más erudito del pueblo de Israel, no sabes? Jesús le responde, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le entendió literalmente, ¿cierto? Porque le responde, ¿cómo tengo que entrar nuevamente en el vientre de mis padres, de mi madre, para poder nacer de nuevo? Jesús le explica que no, que es un nacimiento espiritual, es un nacimiento de lo alto. Así que todas estas cualidades, volviendo aquí a Mateo 5, que se mencionan, no es sé misericordioso y ganarás el reino de los cielos, no. Está diciendo, si eres misericordioso, como Dios es misericordioso, es porque Dios está en tu vida. Y si miramos las demás bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que no pueden alcanzar a Dios por sí mismos. Son aquellos que tienen constante deseo y hambre por Dios. Ese es un verdadero hijo de Dios. La palabra pobre allí no significa un mendigo que podría trabajar y lograr ser rico o tener para sus necesidades. La palabra pobre allí significa alguien que no tiene nada y que además tiene impedimento para trabajar y para hacer riqueza. Podríamos pensar en aquellos mendigos, ¿no?, que eran paralíticos, por ejemplo, que no tenían ninguna posibilidad de ganar ninguna riqueza. Los verdaderos hijos de Dios se sienten pobres espiritualmente y siempre desean más de Dios. Porque así funciona el hambre espiritual, ¿cierto? Nosotros cuando comemos físicamente llega un punto que quedamos satisfechos y ya no podemos más, quedamos satisfechos. Pero el hambre espiritual funciona totalmente al revés. Mientras más te alimentas de la palabra de Dios, más deseas y más deseas de Dios. Eso es ser pobre de espíritu. Después dice, bienaventurados los que lloran. Los que lloran por su condición de pobres. Lloramos en nuestro interior y como dice Pablo en Romanos capítulo 8, gemimos dentro de nosotros porque estamos deseando y esperando el día que Cristo vuelva por nosotros. Y también lloramos y gemimos dentro de nosotros por aquella lucha que tenemos por el pecado. Nosotros, si somos hijos de Dios, ahora nos damos cuenta de lo horrible que es el pecado. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, el pecado era nuestro deleite, ¿no es así? Nos dedicábamos a eso. El pecado era todo para nosotros, era nuestro pasatiempo favorito, pero ahora que somos hijos de Dios, nos hemos dado cuenta de lo horrible que es el pecado y odiamos el pecado. Y nos damos cuenta de cuán ofensivo es para la santidad de Dios. Si has tenido ese cambio, es porque eres un hijo de Dios. Pero si tú todavía vives en el pecado, disfrutas el pecado, revisa tu fe. Pablo dice en 2 Corintios 13 que debes analizar en tu vida si realmente estás en la fe, a menos de que seas una persona que todavía está reprobada. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. ¿Recuerdan qué es la mansedumbre? Fuerza bajo control. Eso es ser manso. Todos nosotros tenemos temperamentos distintos, ¿no es así? Ninguno de nosotros es igual a otro. Pero todos tenemos un carácter, ¿cierto? Todos tenemos un punto límite. Todos tenemos un temperamento que puede en un momento explotar y ser fuerte. Pero ¿qué significa ser manso? Tener control de nosotros mismos. Un verdadero hijo de Dios tiene su carácter, su temperamento bajo el control del Espíritu de Dios. ¿No dice eso Efesios capítulo 5, versículo 18? Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Un verdadero hijo de Dios, no importa si tenemos un carácter dócil, fuerte, manejable, ¿tu carácter está controlado por Dios? Quiere decir entonces que eres una persona que tiene la mansedumbre de Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tienes un deseo constante por Dios? ¿Un hambre y sed de Dios? Eso significa. La justicia de Dios en un creyente es su salvación.
Y ahora que somos salvos, lo único que deseamos son aquellas cosas que antes no podíamos tener cuando vivíamos en el mundo y en el pecado. Ahora nosotros queremos todo de Dios. Eso es lo que alguien ha llamado un egoísmo bueno. No es un egoísmo malo cuando nosotros queremos para nosotros todo lo mejor de Dios. Cuando yo quiero todo lo mejor de Dios para mi vida, para después poderlo compartir también con otros. Así que llegando ahora al versículo 7, tenemos: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Podemos dar aquello que no tenemos? No, ¿cierto? No podemos dar aquello que no tenemos. Los misericordiosos son aquellos que han recibido la misericordia de Dios. Si tú has sido salvo por la fe en Cristo, Dios te ha dado su misericordia. Él te vio en un momento de tu vida, vio tu miseria y Dios puso su corazón en nosotros y nos salvó. Así que si Él puso su corazón en aquella persona que no lo merecía, que era miserable, que no tenía ningún derecho a ser compadecido, ahora nosotros también tenemos que ser misericordiosos. ¿Y saben qué? La misericordia es la actitud contraria a la que tiene el mundo. ¿Cómo dice el mundo? El mundo dice: el que me la hace, me la paga, ¿cierto? Que así piensa el mundo. Los hijos de Dios somos todo lo contrario. Nosotros somos misericordiosos. Colocamos la otra mejilla. Nosotros somos capaces de perdonar al que nos ha ofendido. Nosotros somos capaces de ser mansos y misericordiosos contra aquellos que nos persiguen. Y aquí la primera palabra es bienaventurados. La palabra makarios en griego significa simplemente alguien que está contento, alguien que está gozoso. Pero tenemos que definirla un poco más allá, ¿cierto? Porque alguien puede ponerse contento cometiendo pecados, ¿no es así? Hay personas que gozan pecando, cometiendo maldades. Hay personas que pueden cometer un robo, por ejemplo, y estar contentos con lo que han robado teniéndolo en sus manos. Alguien puede estar contento en una fiesta del mundo, disfrutando del mal de este mundo. Ese no es el gozo bienaventurado de Dios. Así que tendríamos que definirlo más profundamente y hemos llegado a decir lo siguiente: bienaventurado es alguien que está gozoso por ser aprobado por Dios. Alguien que está gozoso por ser aprobado por Dios. Y si miramos, por ejemplo, un ejemplo, esto lo saben de memoria, yo lo busco porque a lo mejor lo digo mal. Salmo 1, ¿cómo empieza? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que bienaventurado no es solamente alguien que está contento. La pregunta es: ¿por qué está contento? El bienaventurado es aquel que está gozoso por ser aprobado por Dios. ¿Recuerdan la epístola de Santiago? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que bienaventurado es un oráculo profético que Dios dice de alguien al cual Él ha aprobado, alguien que Él ha salvado y que es su hijo. El oráculo profético contrario de maldición es el ay. ¿Recuerdan Isaías 5? Ay del que llama bueno a lo malo. Ay de aquel que pone lo amargo por dulce. También en Apocalipsis dice: ay de los moradores de la tierra, porque ha llegado la ira de Dios. Así que nosotros no estamos bajo el ay, nosotros somos bienaventurados. Y una nueva cualidad de los hijos de Dios, que son bienaventurados, que cuando Dios nos mira con complacencia, porque nos mira a través de Cristo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús fue bautizado y una voz del cielo dijo:
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando Dios nos mira a nosotros, nos ve a través de su Hijo. Y Él se complace en nosotros. Cuando Él mira al mundo pecador, también lo ama, pero lo mira con un amor de benevolencia. No se puede complacer en ellos porque no hacen lo bueno, pero los ama igual porque les desea el bien de la salvación. Pero Él nos mira ahora a nosotros y como nos ve a través de su Hijo, nos ve con complacencia, se complace en nosotros. Por eso nos llama bienaventurados. Y dice que si somos bienaventurados, si somos sus hijos, somos misericordiosos. Una definición simple podría ser esta, saquémosla por deducción. Alguien que es, por ejemplo, amoroso, es una persona que está llena de ¿qué? Una persona que está llena de amor, ¿cierto? Es una persona amorosa. Por lo tanto, una definición simple del misericordioso es alguien que está lleno de misericordia. ¿No dice Pablo en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado? ¿No hemos sido nosotros llenados por el amor de Dios? ¿No vive Dios plenamente en nosotros? Eso dice Romanos 5:5. El Espíritu Santo ha venido dentro de nosotros a morar dentro de nosotros. No dice que viene a vivir como un huésped pasivo. Viene a morar. La palabra morar significa alguien que entra a un lugar, lo hace su morada para trabajar dentro. Así que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros como un obrero, que está trabajando todo el tiempo, como dijo Pablo en Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, el amor de Dios ha sido puesto también dentro de nosotros. Por lo tanto, también estamos llenos de misericordia. Misericordia es dar un favor inmerecido a alguien que está en la miseria. Y si Dios tuvo misericordia de nosotros un día y nos salvó, ahora nosotros también tenemos la capacidad de ser misericordiosos con otros. Y esto se basa en un pacto. Esto se basa en un pacto de Dios. Si lo quiere anotar, Salmo 89, 28. ¿Por qué Dios es misericordioso? Por un pacto. Y si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, nosotros también podemos ser misericordiosos. El Salmo 89, versículo 28 dice, para siempre le conservé misericordia y mi pacto será firme con él. Dios tiene misericordia porque Él ha hecho un pacto firme con aquellos que ha salvado. Y si Él tiene una misericordia firme y Él ahora vive dentro de nosotros, nuestra misericordia también debiera ser un hecho en nuestras vidas. ¿Por qué otra razón podemos ser misericordiosos? ¿Recuerdan lo que dice Pedro acerca de la nueva vida en Cristo? Dice que nosotros hemos sido participantes de la naturaleza divina. No solamente el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, sino que también tenemos un Padre, y ese Padre es Padre de misericordia. ¿Cómo sabemos esto? Mire conmigo, 2 Corintios, capítulo 1 y versículo 3. Tenemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, por lo tanto estamos llenos del amor de Dios. Jamás podemos decir, no, yo no puedo perdonar a esta persona, yo no puedo amar a esta persona, no. Porque el amor de Dios está dentro de nosotros. Y si Dios ama y tiene misericordia hasta por el más vil de los pecadores, nosotros también podemos amar al que no lo merece. Podemos tener misericordia con todos, con nuestros enemigos, con todos, porque Él mora en nosotros. Y también porque tenemos por Padre a aquel que es Padre de misericordia. Mire lo que dice 2 Corintios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias y Dios de toda consolación. No solamente mora el Espíritu Santo dentro de nosotros, también tenemos por Padre a Dios el Padre, que es Padre de misericordia. ¿Y quién más mora en nosotros? Porque no dice Juan 14 que mi Padre le amará y vendremos a Él
y haremos morada en él? Por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Se nos dice en Hebreos 2:17 que Jesús es el misericordioso sumo sacerdote y Él mora dentro de nosotros. Y es más, acompáñeme también a Lucas, capítulo 1. Veamos juntos el versículo 77. Lucas 1:77. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Quién es este Señor Jesucristo, este Mesías que iba a venir, que iba a traer salvación al pueblo? Dice que es una misericordia de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo vino, Él practicó la misericordia con todos. Él tenía la capacidad también de sanar a los enfermos, de sanar a los lunáticos. Recuerdan que de eso hablaba el capítulo 4 de Mateo. Consoló a las personas cuando, recuerdan a las hermanas de Lázaro, cuando vino el Señor Jesús y él ya había muerto, el Señor las consoló. También cuando murió la hija de Jairo, él vino y la resucitó, y también a Lázaro. Incluso cuando el Señor Jesús estaba allí en la cruz del Calvario, él oró por sus verdugos. Recuerdan que el Señor dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús, que también vive en nosotros, Él es un misericordioso sumo sacerdote. Y es la misma misericordia de Dios en forma humana que vino al mundo. Así que, si las tres personas de la divinidad ofrecen su misericordia al mundo y obran en nosotros, nosotros también podemos ser misericordiosos. Por eso que Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y es cierto, nosotros en el día final no estaremos en el juicio final, siendo juzgados por nuestros pecados y siendo lanzados al lago de fuego, como sí le va a pasar a aquellos que no fueron inscritos en el libro de la vida, aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Nosotros seremos recibidos a misericordia. Dice el Salmo 103, versículo 10, mire, escuche. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos, como dice Efesios 5:1, ser imitadores de Dios como hijos amados. Él se ha compadecido, Él fue misericordioso, nos salvó, nos rescató de la maldad. Nosotros hoy día también podemos ser misericordiosos con los demás. Podemos ser perdonadores. Podemos tener misericordia con aquellos que son nuestros enemigos. Podemos ser misericordiosos con aquellos que nos han tratado mal. Porque el Señor hizo lo mismo con nosotros e hizo lo mismo con todos los demás. Podemos ver a través de toda la palabra de Dios que hombres y mujeres de Dios han sido misericordiosos porque creían en un Dios misericordioso. ¿Recuerdan a Ruth? Cuando el esposo de Ruth murió, y también cuando su suegro murió, Noemí quedaba sola, y era una mujer ya anciana. Ruth tenía derecho, ¿sí o no?, a irse y buscar y hacer su propia vida, y dejar a Noemí sola. ¿Podía hacerlo, sí o no? Podía hacerlo, y tenía derecho a hacerlo. Sin embargo, ¿qué hizo Ruth? Ruth hizo un acto de misericordia. Se quedó con Noemí, su suegra. Y vemos que Dios la bendijo por eso. Y vemos que Ruth fue incluida, ni más ni menos, que en la misma genealogía del Señor Jesucristo. Porque ella se casó con Booz. Y de Ruth y Booz nació Isaí. Y de Isaí vino el rey David. Podemos pensar en Rahab. Rahab también se nos dice que hizo un acto de misericordia al proteger a los espías de Israel, en Josué capítulo 2. Estas mujeres creían en un Dios misericordioso.
En el comentario al Evangelio de Mateo, por Evis Carballosa, él dice lo siguiente: el hombre misericordioso es, por lo tanto, aquel que sabe que ha sido objeto de la misericordia de Dios. Se identifica con la miseria del mundo y de los santos, y les ministra con liberalidad. Se traslada más allá de las costumbres y tradiciones que regulan las relaciones humanas y ama a las personas por causa de Cristo. Se recuerda de la misericordia derramada sobre él y actúa con reciprocidad en la libertad de la gracia. La misericordia forma parte de la misma fibra de la fe cristiana. Hasta ahí la cita. ¿Qué más podemos ver acerca de la misericordia? El Señor Jesucristo, recordemos, Él está tratando con los escribas y fariseos. Y si me acompaña aquí en el mismo capítulo 5 de Mateo, miremos juntos el versículo 43, por favor. Mateo 5, 43. Dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Dice la ley, aborrecerás a tu enemigo? ¿Lo dice o no lo dice? Veamos lo que dice. Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Dónde dice odiarás a tu enemigo? ¿Lo dice o no lo dice? No lo dice. ¿Quién agregó esa parte? Los religiosos, los escribas, los fariseos. Ellos le agregaban a la palabra de Dios, le ponían añadiduras. Ellos decían, como a veces nosotros tenemos Biblias con notas, han visto que hay Biblias de estudio que traen apuntes abajo, pero nosotros no consideramos esos comentarios como palabra de Dios. Son ayudas, nada más. Son ayudas una ayuda para interpretar el pasaje, pero no son la palabra de Dios. Ellos tenían la audacia de agregarle a la palabra de Dios y decir, esto que nosotros decimos es tan inspirado como la misma palabra de Dios. En ninguna parte de la Escritura dice odiarás a tus enemigos. Es más, en la versión de Lucas, en el capítulo 6, versículo 35, mire lo que dice: amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No tenemos que odiar a nuestros enemigos, jamás. No debemos querer vengarnos, no debemos tener deseos de revancha. Eso no es parte del Espíritu de Cristo. Y si tú tienes a Cristo, si el Espíritu Santo vive en ti, tu deseo es ser misericordioso. Hubo un hombre que imitó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan a Esteban? Él fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Él fue muerto por el Evangelio. ¿Y el qué dijo mientras lo estaban apedreando? Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Había algún deseo de revancha? ¿Había algún deseo de odiar a sus enemigos que lo estaban martirizando? Absolutamente ninguno. Los hijos de Dios son misericordiosos. Y esa es la marca de la fe cristiana en el día de hoy. Cuando nuestro Señor Jesucristo era maldecido, no respondía con maldición. ¿Recuerdan lo que dice Pedro? Cuando era maltratado, Él no respondía mal. Y por eso Pedro dice, Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Acompáñenme también a Efesios capítulo 2. Miremos este pasaje. Efesios 2, versículo 4. Vemos también que Dios ha sido misericordioso con nosotros al salvarnos. Miremos allí Efesios 2, versículo 4. Vamos a leer hasta el 6. Pero Dios, que es, ¿cómo? Es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo es Dios? Es rico en misericordia y por su amor nos perdonó, nos salvó, nos rescató y hoy somos sus hijos. Y ahora que somos sus hijos, sigue teniendo misericordia con nosotros y nos protege. El Salmo 31, versículo 7, dice así: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Salmo 37, 31, 7. Él no solamente tuvo misericordia cuando nos salvó, ahora que somos sus hijos, Él sigue teniendo misericordia y nos visita cuando estamos en tiempo de aflicción. La misericordia de Dios siempre está con nosotros. ¿Recuerdan un salmo que dice varias veces: porque para siempre es tu misericordia? Para siempre es tu misericordia. También el Salmo 94, versículo 18, si lo quiere anotar. Salmo 94, 18. Mire lo que dice: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Aun cuando nosotros estamos cayendo, nos estamos deslizando, cuando tenemos crisis de fe, cuando a veces dudamos de la ayuda de Dios y resbalamos, ¿saben quién está ahí con misericordia? El Señor. Aún en esos momentos, el Señor también está allí. Por eso que al final de esta bienaventuranza, en Mateo 5, versículo 7, dice: porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí el verbo está en futuro. El verbo está en futuro. Nosotros seremos recibidos en el cielo en misericordia. En misericordia seremos recibidos. Por eso que desde hoy ya tenemos que practicar la misericordia. En nuestro trato entre nosotros, nuestros motivos deben ser puros y desinteresados. Nunca estar viendo más allá. Nunca estar desconfiando y mirando siempre a los demás con sospecha. Debemos ser misericordiosos, no juzgar. En Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros como hermanos en Cristo debemos siempre tener esto en cuenta. La misericordia triunfa sobre el juicio. Un ejemplo muy maravilloso de esto es el apóstol Pablo. ¿Recuerdan el apóstol Pablo que él estuvo varias veces siendo golpeado, siendo maltratado, siendo llevado en prisión? Y él recuerda a un hermano que se llamaba Onesíforo. No sé si lo recuerdan. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Escuche esto, dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Si ustedes no mal recuerdan, cuando Pablo escribe su última epístola, 2 Timoteo, ¿recuerdan que Pablo estaba totalmente solo? Dice: todos me abandonaron, solo Lucas está conmigo. Terminó sus días así, solo, preso, condenado a muerte, y la Biblia no lo dice, pero sí lo dice la historia, que fue decapitado en Roma en la vía Ostia. Onesíforo estuvo con él en ese tiempo, lo acompañó, y Pablo pide que tenga misericordia de él en aquel día. También en Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia.
Y finalmente, Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que, hermanos amados, Dios tuvo misericordia de nosotros, sí. Nos salvó, por lo tanto ahora, si tenemos a Cristo, vamos a tener la misma misericordia hacia otros. Y aquí hay una advertencia final para nosotros como sus hijos también. No abusemos de la misericordia de Dios. Dios tiene una gran longanimidad, una larga paciencia, pero no abusemos de la misericordia de Dios. Recordemos lo que dice Hebreos 12:5 hasta el 8. Dice que si nosotros persistimos en el pecado, Dios nos trata como a hijos, no como a bastardos, y nos va a disciplinar. No debemos abusar de la misericordia. Si estamos pecando, si estamos comportándonos de una manera contraria a la misericordia de Dios, confesemos nuestra maldad, confesemos nuestros pecados. Vayamos a la misericordia de Dios como hijos amados. Él nos ha dado gran misericordia. No abusemos de la misericordia de Dios y tratemos a los demás con la misericordia, como Cristo aquí nos enseña. Vamos a orar.